Pórtense mal para que les vaya re bien. Esa es una frase que prácticamente termina resumiendo mucho de esta situación. Creo que todos, Mauricio, recordamos, o buena parte de los colombianos, y sobre todo los que vivimos en Bogotá, recordamos lo que pasó en esas fechas, en 2024-2025, la zozobra que se vivió en las calles por cuenta de un vandalismo que era desmedido. Esto no era tirar una piedra contra una vitrina, esto fueron cosas muchísimo más delicadas. Y la verdad es que es muy complejo entender por qué la Fiscalía está en este cambio de rumbo, que lo que envía es un mensaje realmente de debilidad de la justicia y de permisividad no solamente del Estado en su reglamentación, sino también de la sociedad, incluso porque, mire, hoy deberían estar imputados por cargos como concierto para delinquir con fines de terrorismo, cargos como fabricación y tráfico de explosivos. Y estamos hablando de la posibilidad de que terminen pagando ese vandalismo que rayó con el terrorismo con penas restaurativas, además con una resolución que sale un día antes de que se dé la audiencia de acusación. Así es. Paula, conviene recordar en qué consistió el viraje de la Fiscalía, en concreto de la fiscal, porque fue una instrucción de la fiscal Luz Adriana Camargo, y este caso venía avanzando, estas 11 personas, después de estos actos vandálicos, venía avanzando con una fiscal especializada. Esa fiscal especializada había avanzado en la investigación, acuérdense ustedes, la Fiscalía acusa y los jueces deciden finalmente, pero en el proceso de acusación había venido avanzando con este grupo, con esos delitos que mencionaba Paula, y ya después incluso de tener un escrito de acusación, que es un paso ya avanzado de una investigación, etcétera, etcétera, se estaba a punto de hacer la imputación de cargos, la audiencia de imputación. Y justo antes de que se haga la audiencia de imputación, la fiscal general dice, esos casos se le quitan a esa fiscal especializada que estaba avanzando con esa línea de investigación lista para hacer la imputación y se pasan a un grupo de tareas especiales de protesta social. Grupo de tareas de protesta social. Ustedes veían a nuestro especialista en la nota diciendo, ¿y ese grupo qué? ¿Ese grupo qué es lo que va a hacer? ¿Va a debilitar la magnitud de los cargos? ¿Va a buscar que el castigo no sea tan grande? Pues parecería que por ahí va la cosa, porque se está hablando de justicia restaurativa, no de las penas que les corresponderían por los actos vandálicos, de acuerdo con, etcétera, etcétera, lo que mencionaba Paula, sino una cosa restaurativa, una cosa mucho más casi que simbólica en muchos casos. Y viene, por supuesto, una primera reflexión. La fiscal está en todo su derecho de decidir, este caso pasa de aquí para allá, este se lo quitamos a este se lo quitamos al otro, o me parece razonable, podría decir la fiscal, que este tipo de delitos se enmarquen dentro de tal tipo de acusaciones con un grupo especial que está en todo su derecho. Pero hay dos o tres cosas que sí prenden las alarmas de manera muy seria. La primera de ellas, el momento en que se da la decisión de la fiscal. Un día antes, cuando todo un proceso venía avanzando, un día antes de la imputación de cargos. Y eso quiere decir que si hubiera pensado originalmente la fiscal que esto no era por aquí, pues habría podido desde el comienzo decir vamos a crear el grupo especial de protesta social, qué sé yo. Número uno, el momento en que se da la decisión. Número dos, ya un juez de garantías había decidido estas personas deben quedar en medida cautelar, es decir, en cárcel preventiva. Esas decisiones las toma un juez de garantías y el juez de garantías lo que hace es, sin decidir de fondo, sin juzgar exactamente qué pasa con el caso, sí tomar una decisión anticipada diciendo estas personas son un peligro para la sociedad y el juez había conceptuado en tal sentido que debería haber una medida de aseguramiento. Por lo tanto, pues ya había una autoridad adicional que consideraba que esto es grave y no de protesta social y justicia restaurativa. Pero el tercer punto, y muy importante, existía ya el escrito de acusación. La fiscal especializada había trabajado suficientemente en el caso, no era una cosa preliminar y tentativa, para tener el escrito de acusación ya listo y se había presentado en marzo de este año. Es decir, todo estaba perfectamente listo para hacer la imputación. Con ese nivel de maduración del caso, tiene sentido que en medio de su discrecionalidad, por supuesto, de su arbitrio, la fiscal dé semejante viraje de 180 grados con un caso de estos, eso sí deja a la opinión pública muy preocupada acerca de esta acción y de esta decisión.